voy a comenzar haciendo unas preguntas muy generales. Pues ya habíamos tenido una primera reunión previa hablando de cómo son los procesos contractuales dentro de Metroparques y ya entraremos pues en un detalle específico que este es más dirigido al tema de vigencias futuras que de infraestructura deportiva, que hace poco comenzó su desarrollo por parte de Metroparques. Pero quería preguntar unas cosas generales, y es: usted es nuevo, llamémoslo así, en la institución. Sí, señor. Yo quería preguntarle si usted ha hecho cambios en el equipo directivo de la entidad. Es decir, usted llegó y modificó algunas personas, llegó con personas, o se quedó usted con el mismo equipo que estaba previamente. Sí, se modificó. Perdón, sí, el micrófono. Sí, se modificó. ¿Qué personas o qué cambios hizo, o mejor dicho, quién dejó de los cargos anteriores, digamos al menos en la parte directiva? Déjenme hacer memoria, lo voy diciendo cargos. Bueno, o sea, le quería preguntar entonces por el tema jurídico, si en los temas jurídicos hubo modificaciones o se quedó con las mismas personas que estaban previamente. Decirle, digamos que lo que llamamos la jefe de compras se modificó, se modificó el secretario general, se modificó el jefe financiero. Creo que no más. Perdón, es que no acuda a mi memoria porque... No, perfecto. Entonces, porque es que voy a empezar... Porque el jurídico sí es el mismo que lleva muchos años, que se llama Juan Fernando Cardona. Perfecto. Que depende de la Secretaría General. Sí. Perfecto. Sí. Que es pues una persona que lleva ya pues creo que décadas. Yo... no voy a entrar hoy porque no es una decisión suya, es una decisión del INDER que le entregó este contrato interadministrativo a Metroparques. Entonces pues sería una discusión con el INDER, pero sí tenía algunas preguntas, vuelvo al punto, generales. Sí. Y arranco con una derecho de petición que con fecha del 10 de marzo, es decir, desde el viernes pasado, nos llegó aquí al Consejo de Medellín con una solicitud que habíamos hecho a la entidad una información muy concreta contractual, y por eso pues parte de lo que le quiero comenzar preguntando, ya después al detalle. ¿Qué queríamos con este derecho de petición? Hubo un contrato interadministrativo celebrado entre Linder y Metroparques, voy a poner aquí, cuyo objeto es la gerencia, coordinación y ejecución de los recursos para el mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos administrados por el INDER. El cronograma detalla el mantenimiento y adecuación de los mismos, que se realizarán con las vigencias futuras aprobadas por el medio del acuerdo 059 de 2022. El Consejo de Medellín pues aprobó unas vigencias futuras, no recuerdo exactamente el monto para los escenarios deportivos, pero bastante cuantiosas. En general pues sumadas son casi 600 mil millones de pesos entre todas las vigencias futuras. ¿Cuántas? Todas alrededor de 600 mil millones de pesos. ¿De nosotros? No, todas las vigencias futuras de educación, de Buen Comienzo, del INDER, o sea, eso es bastante cuantioso, y ellos pues evidentemente para 263 escenarios, aquí vino el gerente del INDER pues con solicitudes muy concretas de apoyo a los escenarios, y pues era una necesidad tangible pues de la ciudad como ese retraso. Pero entonces, dentro de esa derecho de petición, yo le hice unas preguntas muy concretas sobre ese contrato interadministrativo. Voy a decir en particular algunas preguntas concretas. Entonces porque la respuesta ahorita veremos, tal vez pudo quedar incompleta. Entonces voy con esto. Yo con el derecho de petición le pregunté para cada uno de los escenarios deportivos, es decir, de los 263, voy a poner el ejemplo: la Comuna 1, la cancha de baloncesto Parque Villa Guadalupe, la cancha polideportiva La Amapolita de Carpinelo, Ludoteca La Torre, Ludoteca Divina Providencia, Gimnasio al aire libre Unidad Deportiva Granizal, Gimnasio al aire libre de Santo Domingo, Gimnasio al aire libre Divina Providencia, Gimnasio al aire libre El Rompoy Popular número 1, Gimnasio al aire libre Villa Guadalupe, Gimnasio al aire libre de la Mixta San Pablo, Gimnasio al aire libre de Carpinelo. Ahí pongo 11 escenarios deportivos para la Comuna 1 que están dentro de los 263 definidos. Para cada uno preguntaba lo siguiente: tipo de obra o intervención que se hará, etapas del proceso contractual con fechas de inicio del proceso contractual, fechas de inicio de ejecución de obras, fecha de entrega de obras a la comunidad,
presupuesto asignado para diseño, presupuesto asignado para obras, presupuesto asignado para interventorías. Entonces voy a leer su respuesta. Y me dice que quiere que le complemente. Correcto. Bien. Entonces viene la respuesta así. En el contrato interadministrativo número, voy a leer el número 67-0026820-2022, este es un contrato que se celebró el 29 de diciembre del año 2022, en los estudios previos y en la propuesta presentada por Metroparques, documentos que se encuentran publicados en el SECOP se discriminan los escenarios deportivos que se van a intervenir, así el detalle del presupuesto. Entonces, voy a releer la pregunta, voy a releer su respuesta. Pregunta, para cada escenario, ¿qué tipo de obra o intervención se hará? Etapa del proceso contractual con fechas de inicio de cada uno. Fecha de inicio del proceso contractual, fecha de inicio de ejecución de obras, fecha de entregas a la comunidad. Entonces le voy a... ¿Esto lo podemos proyectar acá? Claro que sí, Bueno. claro que sí. Bueno. Es decir, aquí hay, de pronto si las personas, No, el para equipo que técnico nos miremos puedan ayudar. esos proyectos específicos que Pero está entonces- diciendo en la matriz. Pero al margen de eso, entonces yo quería preguntar lo siguiente, porque evidentemente pues fuimos al SECOP a revisar estas digamos, indicaciones que usted nos da. Y yo le quería preguntar porque no aparece ni en su propuesta técnica, que aquí tengo, ni en los estudios previos, que los tengo acá, el tipo de obra o intervención que se hará por cada entidad, para cada escenario deportivo o recreativo. Pues eso no aparece en el SECOP. Y usted pues me mandó a leer al SECOP, entonces yo leí en el SECOP, entonces no aparece allá. Pero, por ejemplo, tampoco me aparece las etapas del proceso contractual con fechas de inicio. Es decir, ha habido 2 procesos contractuales hasta ahora, pero no sé cómo están los demás procesos contractuales. Ya mismo le respondemos eso. Ni la fecha de inicio de ejecución de obras, ni la fecha de Pero entrega entonces- de obras a la comunidad, ni el presupuesto asignado para cada una de estas obras. Es decir, aparecen unos presupuestos seleccionados por grupo, así se llama, grupo sector 1 y 2, pero no uno a uno. Entonces, quería, primero arranco preguntándole... Para subsanar eso con el No, yo creo que la pregunta es muy concreta. Dice tipo de obra o intervención Tipo que se hará. Es de decir, obra. si se leen la respuesta, si se leen la pregunta, no me mandan a leer al SECOP. No, pero es lo que ¿sabe quiero qué? decir. Y me parece, lo que quiero empezar diciendo es que me parece bastante irrespetuosa la forma como se respondió a esta pregunta. Primero porque me envían al SECOP. Pero Y no se respondió exactamente lo Pero, que se hizo. ¿le parece bien? No me parece bien. No, pero- Primero lo va a decir, no me parece bien. Con todo gusto aquí me va a responder seguramente cosas que no me respondió acá, pero el Pero derecho de le petición no fue bien bien. respondido. Lo quiero empezar diciendo ¿Le eso. parece bien? Me parece irrespetuoso la forma como se respondió. Bueno, sí. Le digo porque me envió al SECOP. Bueno, sí. Y Entonces- yo pregunté cosas muy concretas. bueno. Y si está en el SECOP, debería estar entonces publicada esta información en el SECOP y no aparece, no aparece allí publicada. Entonces usted aquí me puede echar la careta que quiera, pero la respuesta no me la dio como yo se la pedí. Arranquemos por ahí. Entonces no hacemos mención a eso. Lo Con ponemos ahí. con todo gusto, aquí estamos No, y sí, yo sí. voy a poner las condiciones. Aquí no me va a echar careta, me va a decir dónde está cada una Pero de si a estas, usted le de estas parece bien, respuestas. La intervención que se va a hacer en cada uno. ¿Quieres que te explique por comuna, por escenario? Al azar, la que quiera. Hablamos de la comuna 1, entonces empecemos con la 1 y Vale, me yo voy a dice filtrar por la por 1 de comuna. la que respondí. Por ejemplo, en la cancha de baloncesto Parque Villa Guadalupe, ¿qué intervención se va a hacer? Listo, permítame un segundo, yo filtro acá por la comuna para identificar cuáles son los escenarios, ¿vale? Me dice Cancha de baloncesto Parque Villa Guadalupe. Solo Parque poner la primera Villa que aparece Guadalupe. acá. Vale, entonces este es un escenario que es una cancha de baloncesto, ¿sí? Que tiene en su presupuesto, ya se lo voy a exponer, permítame un segundo, yo lo hago. Dentro de este escenario, ¿sí? Vamos a tener unas consideraciones en unas actividades como son unos herramientas, unas domiciones, No, pero despacio y detallados de arriba. Yo creo que vale. haya suficiente ilustración. Vale, perfecto. Desde arriba. Dentro del presupuesto tenemos las siguientes actividades preliminares, instalaciones provisionales. Dentro de estas se encuentran el cerramiento provisional con un sarán verde, ¿sí? Para dar inicio pues al cerramiento del escenario e iniciar con las actividades. Listo, entonces yo lo voy a parar ahí porque más que entrar en la cancha de baloncesto, como son 263, nos tomamos un tiempito haciendo esto ítem por ítem. Pero entonces, esta información que no está publicada en el SECOP puede hacer allegada a
dentro de la respuesta como se solicitó pueda ser allegada entonces oficialmente. Puede ser en medio dentro, magnético. por el que quieras. Listo. Es que debería ser por medio magnético. Bueno, todavía yo imprimo acá para tener algo a la mano, pero esto pues es para entregar en medio magnético, en un WeTransfer, en lo que quiera. No, Nos yo lo se la recibimos traigo con todo personalmente. gusto. Si me recibe, pues. Con todo gusto, pues es decir, yo preferiría que el gerente de Metroparque hiciera cosas más útiles que estar entregando quiero venir a información entregársela en persona. personalmente a usted. Pero bueno, entonces esto lo tiene para Verme con todos, usted no es una correcto. Sí, señor, esto lo tengo para cada Perfecto. uno de los escenarios. Y lo tiene, entonces vamos a una de las preguntas. Entonces, tiene el la intervención que se va a hacer en cada una. No, pero dígame la otra que usted quería ver. Sí, Listo. yo quiero que haya como la evidencia de que está ahí y no fue peso ocultado. No, son 263 entidades, canchas, entonces voy a poner al azar, pues Eso, voy al a azar. ver al azar. Al azar. Vamos a poner la cancha de fútbol en Arenilla Tejelo, comuna 2, perdón, comuna 5, este es el sector 2, corrijo. Cancha de fútbol en Arenilla Tejelo. Tejero, permítame. Cancha Ahí de está. fútbol, en Arenilla, Tejero. Eso es. Permítame un segundo. Comuna 5. Es Ahí como una está. 5, sector 2, grupo 1, sí señor, Castilla. Permítame, ya voy a buscar el presupuesto para enseñarse. Cancha de fútbol, era medida de... Pero desde arriba, desde arriba. Sí señor, sí. Permítame, estoy subiendo. Doctor, usted como puede ver ahí, el resultado de la intervención no es fruto de la invención de ningún número, sino que es el resultado de un análisis de precios unitarios detallado. Perfecto. Listo a esa Tejelo. Segunda pregunta, entonces. Etapas del proceso contractual con fechas de inicio. Correcto. Alejandro, dígale al doctor. Entonces, no están en SECOP, tampoco. Ahí ya brinco a con relaciones contratistas, encargados del movimiento de del mantenimiento, se llevó a cabo el procedimiento de selección de una banda y me di cuenta. Me cuenta cuáles fueron esos, pero aquí va el punto. Yo sí quiero hacer una observación que me parece muy importante. 65, sector 2. Usted como citador 50. manifiesta que en el SECOP encuentra que la información está incompleta, ¿cierto? No, yo no dije que la información es completa. Yo dije, usted me dijo que las preguntas No, que yo estaba haciendo estaban en el pero SECOP. la pregunta- No es lo que yo dije. Ah, ok. Correcto, yo O dije sea, pero no hace que falta algo para que usted yo estoy se sienta diciendo, satisfecho, aparte yo de le eso. estoy preguntando, él hizo unas preguntas muy concretas que usted me dijo que aparecían en el SECOP y le estoy diciendo no aparecen en el SECOP, entonces la estamos viendo acá. Yo le pregunto, para usted, digamos que desde lo legal, lo que está en el SECOP para usted es satisfactorio, ¿no? No es suficiente, Ok, evidentemente, ok. no es suficiente la información, por eso preguntamos más. No, yo quiero La información no es es suficiente. recoger esas inquietudes Porque, suyas. por ejemplo, el tipo de intervención que se va a hacer en cada obra, en cada una de las escenarios deportivos, no aparece en el SECOP. Yo lo que voy a hacer es Entonces, por eso verificar lo pregunté. es la ley, si estamos cumpliendo con la ley a rajatabla. Y si no estamos cumpliendo con la ley a rajatabla, subsano, se lo No, garantizo. pero es que una cosa es lo que usted le tiene que decir al SECOP y otra lo que le pregunta a un concejal de Medellín, ejercicio del control pero quiero político. Entonces yo garantizarle le que vamos a digo, cumplir con la ley. seguramente, no, cumpla con la ley con el SECOP, es una cosa diferente a lo que se hace en esta comisión accidental y en el Consejo de Medellín. Por eso, pero entonces... Correcto. cuando Usted me puede que dice- le cumpla al SECOP, pero eso no es necesariamente lo que se pregunta No, pero- acá en pero esta comisión esté accidental y aquí en el tranquilo Consejo de que- Medellín. Que como usted ya me hizo la observación que no quiere que personalmente se los ponga, yo le responderé con documentos y todas esas cosas y no volveré a cometer el error que cometí de esperar a como a entregarle a usted. Quería tener con usted esa deferencia. Perfecto. Le agradezco Me muchísimo la comprometo deferencia, a ¿sabe? que no se repetirá. No tiene que ser tan deferente, francamente. No Si se la repetirá. mejor deferencia es responder directamente no se lo que se pregunta No se es lo mejor. repetirá, sí, Pero entonces le es estaba importante. preguntando, dentro del desarrollo de este derecho de petición, Siga. cosas que no aparecen en el SECOP, porque usted en el SECOP Bueno. pone unos documentos contractuales. ok. Yo estoy diciendo cuál es la fecha de inicio de cada uno de los procesos contractuales para cada una. Pero ¿qué hizo usted? Ustedes las agruparon
ahorita me van a explicar cómo las agruparon, cómo se definen esos grupos, o sea, en sectores, lo que entiendo pues acá, sector 2, sector 3 por comuna, sector ¿Quiere que empecemos como 5, por esa agrupación y llegamos al final al tema de fechas y plazos? Yo lo que veo es 7 sectores, es lo que entiendo, 7 sectores. Cada uno tiene su presupuesto consolidado de todas estas, supongo, basados en estas no suponga, es valores con que me absoluta está dando. coincidencia con los valores. Con unos apoyos, esto estoy viendo es como esta fue la propuesta que se entregó Metroparques a el INDER. Pero entonces le estaba preguntando las fechas de inicio de los procesos contractuales. Entonces ya hubo 2 que se entregaron, faltan todavía varios por hacerse. Sector 3 a 7. Entonces le quería preguntar por esas fechas, cuándo inician esos procesos contractuales para esas diferentes sectores. Reitero, ya hay 2 y faltan todavía 5 sectores pues por definir. Que era parte de la pregunta acá, eso no lo encuentra en el SECOP, por eso se lo pregunto acá. Está muy bien. Buenos días, Alejandro Díaz, Metroparques. Bueno, acá sí es importante hacer la salvedad que precisamente para la magnitud de la intervención se divide en sectores y a lo vez esos sectores se agrupan en 4 grupos. Para cada grupo hay una interventoría definida, ¿cierto? Entonces, es decir, yo no puedo vamos a la pregunta, para no empezar, yo estoy preguntando. ¿Cuándo inician los procesos contractuales? No quiere saber por qué me partió en grupos, no le interesa eso. Después puedo preguntarlo, algún día de pronto me interesa. Pero entonces quería preguntarle cuál es la fecha de inicio del proceso contractual. Lo que pasa es que se está enmarcado en la generalidad del primer trimestre porque debido a la ubicación de cada uno de estos escenarios es importante precisar esa logística que se requiere para sacar cada uno de esos escenarios deportivos dentro de un contrato, que a su vez necesita tener una interventoría también ya contratada. ¿Por qué? Dentro de un grupo pueden haber diferentes sectores que tienen escenarios en comunas distintas, ¿sí? Entonces lo que se está es planificando bien la logística para hacer una buena intervención y que efectivamente no tengamos problemas con el contratista derivado del mantenimiento. Aquí no podemos hablar de obras, sino de mantenimientos de los escenarios deportivos y que esto pueda ser consecuente con la planeación del proyecto, doctor. Entonces, ¿qué fechas? No entendí las fechas. Le pregunté las fechas de inicio de los procesos contractuales de cada uno. Usted me dijo un montón de cosas. ¿Cuándo comienzan esas fechas de los sectores 3, 4, 5, 6, 7? ¿Hay algún estimado? O sea, ya se hicieron 2. Usted fueron pero muy... usted sí captó lo que él le dijo. Absolutamente, muchas gracias por... No le estoy diciendo con... Sí, muchas gracias. Sí, pero por eso le estoy preguntando, ¿qué fechas inician los procesos contractuales? Sí, entendió lo que yo le estoy preguntando, claro, ¿qué fechas inician entonces? No, pero es que usted no entendió lo que él expresó. Es que él le no, va a pero decir, ¿qué fechas inician? Después tiene de esto... mezclas de contratistas y le va a decir, perfecto. Tiene diversas fechas por pedazos. Tiene mezclas de contratistas, se supone que hay unos procesos contractuales, ¿cómo es que...? A ver, explíqueme una cosa. Yo estoy haciendo unos procesos contractuales, yo ya tengo el contratista, entonces usted ya tiene el contratista definido, ¿qué? ¿Cuál contratista? Metroparques ya tiene el, o sea, lo que usted está diciendo, estoy haciendo unos, yo estoy diciendo, ¿cuándo inician los procesos contractuales? 40 posibles contratistas de obras civiles. Perfecto, ¿cuándo inicia el proceso contractual? ¿Usted tiene interés en alguno? Me interesa la transparencia de los recursos públicos de Medellín, el buen manejo eficiente de los recursos públicos de Medellín. Por eso estoy preguntando cuándo inicia, porque usted me está diciendo que las comunidades eran muy vulnerables. Y ofensiva. Bueno, muchas gracias. Okay. Entonces me responde qué fecha inicia el proceso contractual, porque si eran tantas las necesidades que había de cada uno de estos sectores y de las interventorías, entonces para que porque pregunté de todos los escenarios derivados y todos los contratos derivados de ese contrato interadministrativo. Entonces, si me puede responder en qué fecha inician los procesos contractuales de los sectores 3 a 7. Fecha de inicio del proceso contractual. Es un proceso, no estoy viendo del contrato ni de la cuestión, es que también se preguntó, porque evidentemente supongo yo que si todavía no ha iniciado el proceso contractual, pues hay un estimado de inicio de ejecución de obras, pero no necesariamente ya esté definida la fecha. Lo que quería preguntar es qué pasa con estos que no han iniciado. Quería saber si estamos tan afanados y las comunidades lo necesitan con tanto ímpetu después de 3 años y 2 meses
¿Dónde están No, los después de procesos décadas de contractuales? olvido, después de décadas de olvido, por fin una administración se preocupó por atender esas comunidades olvidadas. Perfecto, Por fin. qué bueno, al fin. Ujú. Ok, doctor, entonces tenemos grupo 3. Sector 3. Grupo 2, Lo, sector 3. lo que pasa es que es muy importante entender el porqué la división de estos escenarios en esos sectores, porque señor. cada sector es un proceso contractual distinto, Correcto. que tiene unos requerimientos y unas necesidades diferentes por satisfacer, ¿cierto? Evaluando también los proveedores de estas materias primas, en el caso preciso de lo que es relacionado con gimnasios al aire libre, donde ya tenemos también la planeación como tal de esta intervención. Estamos planteando que para el día 15 de abril debemos de estar culminando con el proceso contractual de los sectores que nos faltan. O sea, el 15 de abril. ¿Sí? Culminando con el proceso contractual. De O sea, es todos decir, los ya sectores. habría contratista. Sí, señor. Perfecto. O sea, los procesos contractuales ya iniciaron o en qué estado se encuentran de esas de otros sectores de la ciudad donde no están en este momento, pues porque no están publicados, porque evidentemente el tema contractual interno de Metroparques tiene sus formas. Entonces estoy diciendo yo pregunté fechas de inicio del proceso No, contractual. vea, aprovechando eso le traigo como esta documentación de Metroparques donde consta cómo es el proceso de nosotros Perfecto. y al cual nos ceñimos con rigor absoluto. Listo, por eso, o sea, pero una fecha de inicio del proceso contractual para los sectores, o sea, grupo 2, sector 3, 4, 5, grupo 3, sector 6, pues que llaman, grupo 4, sector 7, por diferentes montos, que aparece recursos a administrar, gravamen de movimientos financieros, personal profesional requerido, transporte, total recursos honorarios, IVA, total honorarios, etcétera. Ujú. Ya hay dos procesos contractuales que están listos con grupo 1, sector 1 y grupo 1, sector 2, y aquí veo pues total recursos administrativos 22.370 millones de pesos, están aprobados. El contratista para el mantenimiento de escenarios deportivos por 10.101, el sector 1 por 10.101 millones, el contratista grupo 1, sector 2 por 10.460 millones y un contratista para la interventoría de ese grupo por 1.631 millones. Entonces, eso está muy claro. Le estoy preguntando, faltan otros. Entonces dije, ¿cuándo iniciará ese proceso contractual? ¿Cuándo inicia? O sea, si ya inició, porque me dice que el 15 de abril van a estar listos, es decir, en un mes, pues larguito. Ajá. Listo. ¿Ya inició el proceso contractual? ¿O Sí, señor. Ya Perfecto. inició el proceso contractual del grupo 2. Que, como le digo, son 3 procesos contractuales para derivados del mantenimiento y un proceso para la interventoría. La semana pasada, entre el 9 y 10 de marzo, se enviaron invitaciones para verificar cumplimiento de grupo 2? condiciones. Y van a ser teóricamente 3 contratos. O sea, uno para el sector 3, uno para el sector 4, otro para el sector 5. Sí, sí. Correcto. Que es un contrato de obra y un contrato de interventoría que es, creo que, transversal a todos a ese grupo. Hay un contrato de Pero interventoría no para coinciden todos. las interventorías con el número de... De sectores. Ujú. Entonces, Ujú. por grupos. Exacto. No, por eso pregunté. Va a haber una interventoría para ese grupo 2. Esto es lo que señor. entiendo. Como hubo una interventoría para el grupo 1 que tenía 2 sectores. Sí, Correcto. señor. Es lo que estoy viendo, pues, que es la forma. Ujú. Correcto. Entonces, fecha de inicio del proceso contractual, fecha de inicio de ejecución de obras. Entonces, me dice que el 15 de abril va a estar este proceso contractual. De ahí se sabe desde cuando se define el contratista hasta el momento en que comienza la obra, cuánto tiempo toma aproximadamente. Es decir, como que las comunidades digan, yo ya sé que en tal fecha deberían estar cuadrillas. Hay unos que ya pues teóricamente veremos cuándo van a estar. Pues pregunté por el sector 1 y 2 que ya tuvo, ya tiene contratistas, pero digamos que en el sector 3, 4 y 5 teóricamente las personas van a decir, yo ya quiero ver cuadrillas trabajando en los diferentes escenarios deportivos de estos barrios, pues, que hacen parte de esos sectores. La pregunta es, ¿hay una fecha de inicio de ejecución de obras para esos, estimado después de que se defina el proceso contractual? ¿Cuántos días más tomaría para comenzar esa operación, ya la ejecución de las obras? Sí, señor. Tenemos previsto, y según la curva de la experiencia que ya hemos tenido con contratos similares, la legalización de pólizas puede estar alrededor entre 8 a 10 días hábiles, por lo que una vez esté el contratista adjudicado, pues hace su proceso de legalización de pólizas
para iniciar ya con la planeación de los comités ciudadanos de obra, con el pasado, que es importante para poder dar inicio. Y en la medida en la que se van cumpliendo la programación de los comités ciudadanos de obra, se puede ir dando inicio a la ejecución de cada uno de los escenarios. Es importante mencionar que no todos los escenarios se van a intervenir a la misma vez. Hay intervenciones que son más complejas que otras, que precisamente es parte del trabajo que venimos haciendo con el ingeniero Jefferson, con el ingeniero Eso se preguntó, después ya veremos de cada uno. Parte de eso es lo que pregunto, o sea, aparte de la fecha de inicio de ejecución de obras, pues va uno a uno. Ahorita, si quieren, muestra ese plan de trabajo. Parte de lo que se preguntó, reitero aquí, tampoco pues de las cosas que aparecen, por eso entramos aquí en profundidad. Y la fecha de entrega de obras estimadas a la comunidad. Entonces preguntamos por proceso contractual, por eso dije, ¿qué inicio de ejecución de obras hay? Entonces me dicen, hay un cronograma. Entonces si pudiéramos ver ese cronograma, donde hay un estimado de la obra por cada una de las escenarios deportivos. Esos son los escenarios deportivos que en las comunidades más necesitadas, ante la urgencia, se hicieron vivencias futuras por este tiempo, después del abandono histórico, más 3 años y 2 meses. Y entonces digo, listo, ¿qué fecha? Entonces, porque las comunidades evidentemente van a estar preguntando, ¿cuándo pues al fin van a empezar, va a llegar a mejorar la cancha de arenilla, o el gimnasio, o la cancha de baloncesto? ¿Qué va a pasar con ellos? Listo, yo quiero ver entonces cuándo van a estar las personas uno a una, porque me va a decir, sí, sector 1, listo, y ya cada una de las canchas escenarios deportivos, tiene cada uno un cronograma. Sí, es decir, vea, la primera piedra, entre comillas, debe ser de arreglo. Listo. Sí, señor. Ahorita me les enseño la programación que tenemos. Me gustaría también hacer la salvedad, Jefferson, y es que en este momento de los 281 escenarios que tenemos, en este momento estamos en obras en 45 escenarios, tenemos un porcentaje de avance total del proyecto de estos 281 escenarios del 30%, donde ya estamos proyectando entregas a las comunidades finalizando el mes de abril. Perfecto. Y de esos 281 ya están contratados, ¿cuántos escenarios? Tenemos 163 escenarios deportivos. O sea, en los sectores unidos ya hay 163, según esto. No, 113. De esos son 113 y tenemos 50 de etapa cero. 50 escenarios del contrato que viene con 50 escenarios. Que venía previamente. Sí. No, yo estoy preguntando por diligencias futuras. En particular que... Usted tiene razón, y yo le estoy contando desde escenarios que va a disfrutar los menos favorecidos. Perfecto. Okay. Ese es. Entonces, cuando usted mira un cronograma, doctor, ahí le va a explicar el compañero, está rigurosamente controlado desde lo presupuestal y desde el recurso tiempo, que nosotros, digamos que en la arquitectura, en la ingeniería, en la ejecución de, cuando se habla de obras, o en este caso de mantenimientos, siempre controlamos como llamamos lo que llama el trípode sagrado de nosotros, que es tiempo, costo y calidad. Entonces se controla ahí ese tema. Entonces, sí, lo que veo es, hay una fecha de inicio estimada de obras y una duración de las mismas. Correcto. Entonces, más o menos, si me muestra aquí, solo para, por ejemplo, la cancha polideportiva, la Amapolita, muéstreme cómo sería ese el cronograma. 26 de mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, inicia. Correcto. Y Toma 62 días. El 26 de agosto. Perfecto. Es posible, es importante anotar, ¿cierto? Que son fechas previstas, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Estamos supeditadas a la... Y le voy a contar por qué, contractuales. y le quiero decir por qué son fechas previstas. Resulta que la mayoría de escenarios, muchos escenarios, son al aire libre. Entonces ellos están condicionados muchos por el tema del Sí, que no llueva. atmosférico. Por ejemplo, una cancha que estamos trabajando, que es la de San Antonio de Prado, ¿cierto? Sí. Se pavimenta y tenemos que esperar, y eso es una cosa difícil, 28 días seca la cancha, se destinarán todas las carpas y lo que haya que hacer y todo, porque se le aplica posteriormente un acabado sintético encima, y ese acabado no puede, o sea, humedad cero. Entonces puede que en algún momento
Pues quería como hacer esa acotación que... Sí, supongo que eso pues está estimado ahí y está estimado dentro de cada uno de los cronogramas y con los que pueda pasar pues en un cronograma de intervención de obra que puede pasar de Lo todo. que pasa es que con el cambio climático es muy difícil uno estimar cómo se comporta el tiempo. Es muy Sí, difícil. es cierto, nosotros tenemos en la previsión de la programación actividades reales, no tenemos previstos estos antecedentes climáticos, no están previstos. Perfecto. La única pregunta ya para lo de las fechas de inicio es ¿cuál es la última obra que va a iniciar? ¿Qué fecha? Es decir, si vemos todas esas obras para las, vuelvo al punto, 263 escenarios, a veces pues cambia como el número mío 281 que no entendí muy bien, pero al margen de eso, ¿cuál es la última obra que va a iniciar? Es decir, ¿cuál comunidad va a decir la cancha de mi barrio o el escenario? ¿Es Arranca el de último? última. ¿Va a ser arranca por allá en qué fecha? Sector 4. Sector 4, pues, Grupo y 4, en particular, sector como 7, una grupo cancha 4. que uno pueda, o un escenario que uno pueda decir, vea, Miremos grupo 4, en noviembre de 2024 arrancan las obras en tal Miremos zona. grupo ¿Cuál es 3. como el último que puede? Sector 4 es Sector 7, grupo 4. sector 7 PP. Dice sector 7 PP. Sí, señor. Podría ser que arranca por allá en abril, ok, No, ese va o en mayo. para mayo, doctor, Ah, porque este... No, este dígame las obras. Me contractualmente refiero es como es la el última último que va a hacer. obra Ah, ya. de sí, su inicio, no contractual, ya estoy hablando es inicio de ejecución de obras. Por eso. Que si el día de mañana yo voy a un barrio y me dicen, no, es que concejala, que hay una cancha, está dañada y está prevista dentro de las canchas del INDER, y yo digo, venga, yo reviso, ¿sabe que esta cancha arranca su Está bien. ejecución en agosto de 2024? O sea, quisiera saber No. ese, Pero con la vida futura fue para 2 años. Es que como son 281 escenarios, espere para no decirle de memoria 281. Por eso pregunté, ¿cuál es la última? Ya, ¿Cuál es la ya, última sí. del escenario Están deportivo? ¿De qué buscando ahí fecha inician sus obras? Están buscando ahí la... O sea, la última, o sea, como entrega definitiva, ¿cierto? No, Más inicio. que inician la ejecución, La que ejecución inicia de más obras. tarde, el inicio más tardío. Doctor, lo que pasa es que aquí se va a hacer una salvedad, y es que precisamente por el detalle de las intervenciones de cada uno de estos escenarios también hay muchos gimnasios al aire libre contemplados como un escenario unitario, y la intervención ahí, digamos, es menor y permite ejecutarse en el último mes de la operación. Es decir, los últimos gimnasios al aire libre, que son los del sector 7, se tienen previstos estar terminamos el 29 de agosto contractualmente, 10 días antes Para la liquidación de contratos. para la liquidación del contrato, y un mes antes estaría iniciando esos gimnasios. De hecho, este es el último. O sea, lo que le entiendo es, usted me está diciendo que todas las obras están entregadas este año, Sí, según eso, sí, ¿sí? sí, como señor. está proyectado. Sí, señor, Sí, es señor. correcto. O sea, como para el mes de septiembre, finales de septiembre. En este momento estamos proyectados a estar finalizando el 29 de agosto. O sea, como fecha límite, que es la De fecha- entrega a las comunidades. Sí, de entrega a las Correcto. comunidades. Pero Listo. sin contar el tema de las lluvias. Pero lo que sí es una garantía es que este año se entrega la totalidad de los 281 mantenimientos. Y adicionalmente no se entregan todos al final, no, se van entregando, Bueno, avanzando. Perfecto. Y o sea, lo que vi yo es recursos a administrar, están en una bolsa. ¿Cuánto es porcentualmente dentro de esos recursos a administrar? Además del diseño, de las obras que vemos ahí claramente en ese cuadro. Hay otras de obras, no sé si hay diseño o hay interventoría. Si está estimada la interventoría por cada uno, simplemente es un global, un porcentaje del global de las obras. Como que yo dijera, vea, si hay 100 pesos para la obra, ya cada una le saqué un porcentaje y ese va a ser, entonces eso sumado me da un total. O cada obra tiene como un diferencial, llamémoslo así, de interventoría. Sí, ¿Cómo señor. funciona eso? Entonces, como son 4 interventorías
cada uno de estos sectores están agrupados en un grupo y depende del detalle, de la complejidad, del número de escenarios, del número de comunas en el cual se encuentran esos escenarios y las distancias que puedan tener esos escenarios. Porque se utiliza la fórmula de identificar los recursos que requeriría una interventoría para poder administrar y recibirle a satisfacción a un contratista estos mantenimientos, y por ende no es una bolsa general o decir un porcentaje global para cada grupo, sino que en función de la complejidad que tienen cada uno de esos escenarios se detallan los profesionales que ya están definidos los valores de cada una de las interventorías, aunque no se hayan contratado para hacer un presupuesto del mismo, evidentemente, pues así como lo tienen tan claro para los escenarios, como ya lo vimos acá, pues con el valor concreto de 150, ajá, 200 millones, etcétera. ¿Cómo se define igualmente las interventorías? ¿De dónde están los presupuestos para las interventorías? ¿Tiene cada uno de las obras un estimado, reitero, concreto? O, pues, como decir, vea, esto de 100 millones que es tal intervención va a tener 8 millones. Y la de 200 millones va a tener, es un poquito más alto, pues ya no es el 8%, sino el 10%, va a ser de 20 millones. Eso está definido una por una de las obras. Reitero, yo sé que son paquetes, pero quiero ver es cómo se define. Pues me está diciendo, no, es que de acuerdo, bueno, listo, pero se le asocia un valor a cada una porcentualmente de las intervenciones que va a hacer la interventoría. O reitero, sigue siendo un global y se pone aquí es el 8%, aquí es el 9%, el 8.5% y listo. Mostremos un presupuesto donde tengamos la... Sí, ya, pues para poderle responder eso, digamos, satisfactoriamente a usted. O sea, quiero entender cómo se definen. Mira, por eso puse presupuesto asignado. Mire. No sé si hay presupuestos de diseño también. Eso lo adicionó una vez. Si hay presupuestos de diseño concreto para algunas horas que digan, no todo necesita obras, pero si hay unas concretas que necesitan diseño. Es para interventoría Grupo 1, Sector 1 y 2, con sus respectivas comunas. Entonces, definiendo los profesionales que usted requiere para hacer el control de cada uno de estos escenarios, se parte de esta necesidad para, a través de la metodología del factor multiplicador, poder establecer usted con detalle cuál es el recurso que usted necesita en función de ese número de escenarios que va a intervenir, el presupuesto que requiere para esta interventoría. Correcto. Lo que dice la Sociedad Colombiana de Arquitectos tiene una metodología que se llama el factor multiplicador, que oscila entre tanto y tanto, ¿cierto? Está claramente definido. Entonces usted determina los gastos que le implica cada personal según la tipología de prestación del servicio. Entonces ahí definen, bueno, para esas obras que se van a atender necesita a estas personas, y él determina que el factor multiplicador a él es 2.12 en el presupuesto que se sacó. Entonces da eso y cobra un IVA del 19 y eso le da el total. Correcto. Digamos, entonces ahí está el valor total, exacto, como costos asociados y una... Pero es muy importante que tenga en cuenta es lo que le acaba de decir el nombre, que es muy importante, se llama la metodología del factor multiplicador. Correcto, que ahí teóricamente está incluida, supongo yo, más todos los temas de ley, prestaciones, más un porcentaje de administración de la interventoría. Ahí está, o sea, eso vale esa interventoría. O sea, esta teóricamente 1.670 millones pues, de para pesos. Todos correcto. Esos sectores. Eso lo encuentran en una cosa que llama para grupo 1, sector 1 y 2. Doctor, sí, eso está en el decreto 2090, en el numeral 8.3, el factor multiplicador, ahí lo encuentra, cómo es la metodología de determinación de eso. Y ahí se ciñe pues rigurosamente a esa metodología. Para el grupo 2, 3, 4, está para cada grupo, su respectivo sector. Correcto. O sea, no hay un costo asociado a cada obra, sino simplemente al paquete de obras, como con unas necesidades específicas de la interventoría en cada uno de los sectores. Eso es como resumen. Sí. Diseño, reitero, no hay. Esa es la pregunta.
Diseño no hay, entonces tuvimos tipo de obra que se hará, listo, etapas del proceso contractual, ya aquí los vimos, fechas de inicio del proceso, fecha de inicio de ejecución de obra, de la comunidad, están, bueno, si nos pueden allegar, reitero, toda esa información, será muy importante. Y ya que están por los presupuestos para interventorías definidos. Esa pues era la pregunta concreta. Vamos ya entonces a hablar de los procesos contractuales que se hicieron para ya 2 de estos contratos, para el grupo 1 sector 1 y para el grupo 1 sector 2. Perfecto. ¿Cómo se definieron estos dos contratistas? Contratista para el mantenimiento de escenarios deportivos, Grupo 1, Sector 1, Corporación para la Alianza Estratégica Empresarial Corales, proceso 2023-1300-123 por valor adjudicado de 10.101 millones de pesos, 498.926, 63 escenarios a intervenir, comunas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, estado adjudicado y pendiente de aprobación de pólizas, ahorita hablamos si ya están aprobadas. Lo mismo para el siguiente contratista, que es para el mantenimiento de escenarios deportivos, Grupo 1, Sector 2, HR, Constructoras SAS, con el proceso 2023-1300-124 por valor adjudicado de 10.430.180.104 pesos, 50 escenarios deportivos a intervenir, como unas 5, 6, 7, también adjudicado y pendiente de aprobación de pólizas. Ya vamos a hablar, pues vamos a salir de atrás para adelante. Primero quería saber si está ya la aprobación de pólizas ya estaba lista. Y cuando teóricamente comienzan, ya que tienen contratistas, ya está adjudicado el proyecto, el proceso contractual, ahorita nos vamos a volver un poco, ¿cuáles, cómo se hizo el proceso? Pero en particular, bueno, ¿cuál es la fecha ya real de inicio para, por ejemplo, Grupo 1, Sector 1? Entonces vuelvo al punto. Comuna 1, Mario Carpinello, me preguntan, concejal, aquí está la cancha polideportiva La Mapolita. ¿Cuándo va a comenzar? Que ya tiene contratista. No, él está poniendo un ejemplo. Solo para decir cuándo comienzan, si van a comenzar esas obras en los tiempos ya específicos, ya que tienen contratista asignado. Quería ver si estaba lista la aprobación de pólizas y si ya viene cuándo comenzaría entonces esa ejecución de obras. Estamos atentos a que nos den la aprobación de las pólizas, es decir, a que el contratista llegue a esas pólizas. Hasta el momento tenemos la póliza de la interventoría y estamos esperando, estamos atentos, pero necesitamos esto con premura. Los contratistas manifiestan estar listos ya para iniciar con él. Listo. Entonces, simplemente a ver los temas prácticos. Entonces estamos viendo, si me se devuelve por favor al cronograma de cada uno de estos. Vamos entonces a ver ejemplo concreto con el Carpinello, cancha polideportiva La Mapolita de Carpinello. Entonces, ¿cuál era la fecha de inicio teórico de esa obra? Pues de las adecuaciones o mantenimientos. Carpinello, sí. Ignacio Carpinello, aquí lo tenemos. Es cancha polideportiva La Mapolita. Este es cancha polideportiva. No, él dice La Mapolita. Sí, lo que pasa es que... sí, permítame un segundo. Digamos que está anticipado. Estamos anticipados, O sea, pero queremos hacerlo anticipado. O sea, teóricamente 26 de mayo, pues ese sería como pero el queremos hacerlo antes. Perfecto. Esa es como la fecha prevista, sí señor. Pero queremos hacerlo antes. 26 de mayo y hasta agosto. Aquí está el 26 de agosto. Sí señor. Perfecto. Pero queremos, lo que pasa es que estamos anticipando eso como Correcto. para poder cumplir básicamente por el tema del invierno. Ahí también una salvedad y es que identificamos también estas comunas en las que es complejo el tema de logística y de movilidad para garantizar el recurso
los materiales que se van a necesitar para las intervenciones y los mantenimientos de esos escenarios. Entonces estamos tratando de tener esto previsto también, concejal. Entonces, si se aprueba la póliza, digamos que podría comenzar la ejecución a la mayor brevedad posible, ya con Estamos en manos de los asegurados. con los retos en este que momento. existen pues ya en materia de construcción, correcto. Entonces, está pendiente de aprobación de póliza, o sea, no hay contrato como tal. No hay contrato firmado con el contratista. Sí, Pues sí, falta sí, la sí, aprobación está. de pólizas. Falta es la aprobación de pólizas. Ya está la adjudicación firmada, estamos a la espera de que las aseguradoras nos envíen la... Correcto, pero digamos no existe como tal contrato firmado, se avanza en el proceso, pero no hay un contrato con un número específico que diga uno pueda buscar en el... Pero no, o sea, no se ha legalizado por la falta Exactamente. de las pólizas. O sea, exactamente. Pues, o sea, digamos, no hay firma de contrato, sino hay pólizas. Hasta que, claro, porque no para la póliza, pues. No. Perfecto. O sea, no es que, o sea, ya hay una adjudicación del contrato, sí. pero no está el contrato suscrito Pues, porque no hay pólizas Se supone, todavía. pues, que eso queda subsanado en el momento. mañana. O sea, aquí nos parece de pronto importante la ilustración, y es que tenemos identificado cada uno de todos estos escenarios y en función de su ubicación geográfica es que estamos haciendo pues esta planeación. O sea, la planeación en realidad se diferenció por grupo y por sector, ¿sí? De acuerdo a la comuna como lo tenemos en el esquema de Google Earth, ¿sí? Para que cuando se iniciaran los esfuerzos por parte de los contratistas tuvieran todos los recursos y el control y seguimiento necesario para que fuera lo más organizado posible. De esa manera está planificado el plan que tenemos en la ejecución de los 281 escenarios. Un segundo. Hago una pregunta, me devuelvo al proceso contractual con el INDER. ¿Estos grupos los definió el INDER o los definió Metroparques? O sea, el presupuesto grupo 1, sector 1. Como que ya estaba muy concreto. O sea, el INDER no le mandó como, me va a arreglar las canchas, pues, o digamos las canchas, pues lo estoy utilizando evidentemente un término coloquial, las canchas. Sí, porque la cancha de fútbol, bueno, hay gimnasios, pero digamos la cancha de fútbol, de basquetbol, lo que sea. El contrato es de 68.532 millones de pesos y tenía un presupuesto preestablecido por el INDER en los sectores tal cual me lo está mostrando acá. Correcto. Quiero decir esos grupos los definió el INDER, los definió Metroparques. Los definió el INDER. E igual, la interventoría también la definió el INDER con base en ese estimado, es decir, monto. Pues como las zonas, o sea, Claro. una interventoría para estas zonas. Es fruto de un estudio logístico para saber qué áreas se pueden entregar por interventoría y se detectó que en términos de eficiencia presupuestal, partir eso en 4 interventorías si eran capaces. ¿Sí me hago entender? Y no depender de un solo contratista, porque usted sabe cuando uno pone la canasta Correcto. se encarta. Perfecto. Entonces, la administración delegada para esos efectos, sus mandatos sin representación. Busco la incidencia de Metroparques en el establecimiento de estas prioridades o de estas formas, es decir, cómo Metroparques, ¿qué digamos, cucharada mete aquí, en esta, si ustedes las tienen muy bien referenciadas, pero lo que entiendo es, eso se los entregó el INDER a ustedes ya previamente definido. No, esto hace parte ya del proceso de planeación que se conjuga también para hacer efectivo pues un proceso contractual de esos derivados de obras. Entonces, el INDER nos da a nosotros el presupuesto y nos dice, en este grupo se dividen tantos sectores y estos son los escenarios que se van a intervenir. Cuando cogemos esto ya global es que comenzamos a hacer una planeación de cómo va a ser la ejecución de este proyecto. Entonces empezamos a identificar cuáles son las comunas también que tienen los escenarios más complejos, cómo sería la logística para que un proveedor pueda garantizar con oportunidad
los materiales y los insumos que requiere para esa intervención, cómo va a planificar también la mano de obra que va a requerir también en dichos sectores, el transporte de los mismos. Hay comunas pues que están colindantes, por así decirlo, pero hay otras donde no las tiene colindantes, entonces planificar cómo a través de estas comunas que están por eso lo define pues, quién. Nosotros, para la intervención. Eso es para la intervención propiamente. Digamos para la ejecución pues, de la intervención, sí, correcto. señor. Pero el presupuesto se los tiró el INDER. Sí, señor. O sea, el INDER dijo, vamos a hacer un presupuesto para grupo 1 y 2, sector 1, presupuesto grupo 1, sector 1 y 2 por 24.765.176.235. Los entrega, o sea, estos son los estudios previos que hace el INDER, aquí lo pongo, y esto es el presupuesto que hace Metroparques, igualitico, o sea, pues... No, doctor, no, claro, no. el presupuesto, Metroparques no hace ningún presupuesto, Metroparques acá va a hacer es la ejecución del presupuesto que no. Por eso, pero me refiero es dentro de la propuesta que hace Metroparques al INDER, sí. Que esta es pues la propuesta concreta, dice yo, o sea, bueno, tienes razón, ahorita después veremos entonces con la ejecución real del mismo, pero usted me está solicitando, INDER, estos presupuestos tal cual, ¿cierto? Lo que entiendo pues que cuando dice presupuesto no es el presupuesto que va a invertir Metroparques necesariamente, sino lo que yo veo este presupuesto dentro de la propuesta que presenta Metroparques al INDER para efectos de estos estudios previos es Metroparques le está diciendo al INDER, usted tiene este presupuesto, no es el presupuesto que Metroparques le está pasando al INDER, o sea, si me explico, o si me pueden responder esto, es el presupuesto que Metroparques le envía al INDER dentro de la presentación de su propuesta, es basado en lo que le dice el INDER que se va a gastar, que tiene para gastarse, o en ese estudio que se hizo previamente, que nos mostraron acá con detallado de los gastos. Es decir, el presupuesto parte de INDER hacia Metroparques o de Metroparques con base en ese conocimiento y se lo sube al INDER. ¿Cómo se definen estos estudios previos? Estos estudios previos se lo va a decir, se los envió el INDER. Entonces quería saber si aquí estaba Metroparques, había dicho yo le ayudo a la construcción de ese presupuesto, porque aquí en la propuesta que le envía Metroparques al INDER aparecen exactamente los mismos valores. Correcto, aparecen el mismo recurso a administrar en la grupo 1, sector 1. Entonces, yo supongo, vuelvo al punto, supongo, por eso lo estoy preguntando, que lo que el INDER le está diciendo a Metroparques es, lo que Metroparques está diciendo al INDER es, usted tiene ese presupuesto, yo le estoy haciendo una propuesta con base en su presupuesto. ¿O es con base en ese estudio juicioso y detallado de cada una de las canchas que ustedes nos mostraron ahora? Si me permite, puede sonar muy simplista, pero quiero llevarlo como a algo más disgregándolo, ¿cierto? Yo soy dueño de una casa, ¿cierto? Y yo estimo, porque yo hice en mi ejercicio interno, que puedo arreglar ese baño, hice unas cotizaciones internas, pues las hago yo, y le digo a este señor, vea, tengo 100 pesos para hacer este arreglo con estas especificaciones. ¿Usted se le mide? ¿Me hago entender? Y esa persona, un contratista dirá, no hermano, eso no vale 100, eso vale 101. Otro verá y dice, no, eso vale 98, yo me le mido. O sí, vale los 100 y yo me le mido. No sé si me dice... Sí, de acuerdo. Entender cómo... Sí. No es así tan simple como le estoy diciendo que un baño de una casa, pero lo que quería llevar era como al plano de la comprensión. Lo que quiero decir es... el monto de los contratos, digamos, derivados del contrato interadministrativo. Aquí hay dos, del grupo 1, sector 1, grupo 1, sector 2. Son dos contratos más un tercero que es el de interventoría. Teóricamente, si yo sumo el valor de estos dos más interventoría, me deben estar dando algo que se llama como similar a los recursos a administrar. No, señor. Ajá. Porque los recursos a administrar incluyen el porcentaje que cobra Metroparques por la administración de ese recurso. Digamos que verificando en el presupuesto vamos a estar iguales en lo que es el costo directo, la administración y la utilidad prevista. Yo voy a sumar de cada uno de 10.101 pesos más
10.430, estos números pues redondeados, más 1.631, 22.162 millones de pesos, me dan los 3 contratos que va a adjudicar teóricamente Metroparques, con base en ese detalle que ustedes sacaron. O sea, yo quería ver si esto venía, llamémoslo así, de arriba a abajo, de yo tengo esta plata y usted ya riéguela como sea, o si viene de abajo arriba. Esto está construido con base en cada necesidad de cada uno de los cada una de las canchas, y eso me suma un valor total. Entonces estos 3 contratos me dan 22.162 millones de pesos. El recurso administrativo da 22.370 millones de pesos, es decir, una diferencia de 208 millones de pesos. Yo creo que eso no es lo que se va a ganar Metroparques pues por administrar ese. Lo que pasa es que hay unos honorarios de 7.63. Yo supongo que eso es lo que se gana Metroparques. Ese sí supongo que es lo que se gana Metroparques. 2.706 millones. Es decir, dentro de los presupuestos establecidos. Pero esto es. Supongo. O sea, parto del presupuesto. Esto es lo que presentó y Linder en sus estudios previos. Esto es lo que Metroparques le presentó a Linder, como supongo yo, acogiendo la propuesta de los estudios previos, como uno a uno. Metroparques lo construyó, reitero, no sé cómo, pues porque es muy diferente al presupuesto que vimos ahí, que si yo cojo cada uno de las intervenciones, las sumo en un gran paquete, es lo que entiendo yo. Eso me sumó con la interventoría 22.100. Pero sabes que si 62 millones de pesos. Mostrarle al doctor, digamos, como en la complementación de ese comunicado, para que él tenga la claridad, hacerle pues como hacerle el Excel y compararle eso. Pues no, tranquilo doctor. Entonces, lo que quiero decir es, si él quiere como que le hagan esa claridad. El recurso administrar no tiene los honorarios están aparte. El total valor del contrato es 24.765 millones. Tiene unos ítems: recursos a administrar, grave movimientos financieros, personal profesional requerido, transporte, total recursos, dice honorarios, honorarios de 7.63%, el IVA del 19%, total honorarios 2.030 millones, valor total contrato. Este pues sector, reitero, grupo 1, sector 1 y 2. ¿Cómo construyo yo desde la visión de control hacia afuera? Es cómo se definieron, quién definió esos 22.370 millones. Me están diciendo, o sea, el INDER le dijo a Metroparques, tengo esta plata, o sea, ¿se pega o no? Entonces Metroparques le dice, sí, vea, yo se lo hago, pues porque no hubo una modificación de nada. Fueron, llamémoslo así, copiar y pegar los valores que puso el INDER dentro de la propuesta de Metroparques. O sea, el INDER sacó sus estudios previos, Metroparques copió y pegó los valores, correcto. Es lo que entiendo yo precisamente. Y ya yo me estoy preguntando, muéstrame el presupuesto por cada uno, y me lo mostró. Vea, cada cancha tiene un presupuesto, y eso sumado a ese agregado es lo que entiendo yo me dieron 22.162 millones de pesos entre los dos contratos de obra más la interventoría de ese sector. Hay una diferencia de 208 millones de pesos. Quería preguntar si el recurso administrar incluye eso específicamente, porque hay otros gastos adicionales: grave movimientos financieros, personal profesional requerido por 206 millones de pesos, el transporte por 65 millones de pesos, es decir, 22.734 millones total recursos. Que no sé si esos 22.734, supongo yo que no van a estar, no sé si están dentro de esos contratos derivados, llamémoslo así, derivados para esas 3 entidades que vimos ahora, o si va simplemente en recurso administrar. Ahí están esos, hay una pequeña diferencia de 208 millones de pesos. Tiene que ser, hay que dar la ilustración. Hágale pues. Es que quiero entender cómo se hace el presupuesto, cómo se construye el presupuesto y cómo termina plasmándose en una contratación posterior. Vamos a también a entregar en medio, pero explíqueselo primeramente verbalmente y después. Listo, no. Entonces, una vez identificadas las necesidades que ya tiene establecida la entidad, que en este caso es el INDER, cuando comenzamos ya con los procesos contractuales, tenemos un contrato interadministrativo, ¿cierto? En el que, según los cronogramas que tenemos que cumplir y que tenemos que administrar, muchas veces nos llevan a replantear esos cronogramas para poder cumplir satisfactoriamente eso. Entonces, en todos los presupuestos de los contratistas de obra está la pestaña de la U, que es la administración y de la utilidad. Ese monto
que está ahí presupuestado está en función del tiempo y de la duración que tienen prevista, ¿cierto? Entonces, si presupuestalmente, yo tengo un ejemplo establecido, que en este grupo me voy a demorar 8 meses, pero tengo 6 meses para ejecutarlo contractualmente, yo me tengo que obligar a que ese recurso se ejecute en los 6 meses que tengo en mi contrato interadministrativo. Entonces, en función de eso, yo le puedo recortar al contratista el AU que le voy a reconocer por la administración y la utilidad que tienen cada uno de sus contratos. Entonces, de ahí parten también y vamos a encontrar que comenzamos ya con las diferencias, ¿sí? Porque si yo no tengo... Por eso estoy intentando entender es cómo se construye el presupuesto y evidentemente puede existir claramente entre el presupuesto originalmente construido, el que ya empieza la ejecución, diferencias por miles de factores pues en la ejecución del mismo. Simplemente quería entender es cómo esa plata del presupuesto grupo 1 que dice recursos a administrar, cómo se lleva en particular a 3 contratos que leímos ahora, 2 contratos de obra y un contrato de interventoría. Quería entender cuál de estos ítems es el que va a esas gastos. Supongo yo que es recurso a administrar, 22.370, esos 22.162 que mencioné, millones, que son los 3 contratos sumados, teóricamente van de lo que llama recursos a administrar, ¿correcto? Sí, señor. ¿Qué más hay en recursos a administrar? O sea, dentro de ese recursos a administrar de grupo 1, sector 1 y así pues en los diferentes, ¿qué más gastos hay en recursos a administrar? Que los honorarios están aparte. Puede variar, pero me refiero a qué está presupuestado dentro del recurso a administrar. Listo. Importante, el transporte para los profesionales. Pero también tiene aparte transporte. Cada uno de estos presupuestos, doctor, es importante tenerlo también de presente. Tiene unos rubros para transporte que no necesariamente Perfecto. O sea, que se están reconociendo dentro de la metodología del factor multiplicador, tanto para la interventoría como para el contratista de obra. Hay unos rubros específicos también para el transporte, para tenerlo de presente. O sea, porque digo, recursos a administrar dice obra, interventoría e imprevistos. Es lo que veo. Listo. Otra salvedad importante es que los imprevistos no los podemos adjudicar. ¿Por qué? Porque un imprevisto en teoría se paga cuando usted puede demostrar que tuvo un imprevisto. Entonces ese rubro de imprevisto, y seguramente vas a tener la diferencia con el recurso a administrar, es que nosotros sacamos el rubro que tenemos de imprevistos presupuestado por el INDER y lo tenemos en disponibilidad del recurso. Y eso está claro que se paga una vez se demuestra. Pues entonces, ¿me podría explicar entonces por qué, además de si está dentro del recurso a administrar? Lo que dice ahí es que puede ser que los 200. Lo que pasa es que yo le que le mande, o sea, la pregunta es ¿cuánto son los imprevistos? ¿Cuánto se presupuestan los imprevistos? Debe ser un porcentaje, me imagino que como a rajatabla, de acuerdo con el conocimiento y la experiencia del 4-5%. Pues es que lo que pasa es que los imprevistos no son un monto que se le tenga que reembolsar al contratista porque aparezca en la estimación del valor. ¿Me hago entender? Solo que se le pagan una vez él nos demuestre que hubo un imprevisto. Y la correcto, me refiero, dentro de los términos presupuestales se guarda una plata para imprevistos y se hace un recurso a administrar con plata de esos imprevistos. No es que se hace un presupuesto y después los imprevistos llegan por otro lado. No, es así como lo mencioné al principio. A la primera. Perfecto. Porque no podemos administrar lo que no ha ocurrido. Está guardado para pero entonces, o sea, está dentro del recurso administrativo. Lo que no podemos es adjudicárselo al contratista porque el imprevisto no ha ocurrido. Pero entonces, como el recurso administrativo es de 22.370 millones, vuelvo al punto, está definido el presupuesto, costos para el mantenimiento de los escenarios deportivos, son distribuidos así, estudios previos, obra, interventoría e imprevistos, 22.370 millones, 509.374. Quiero verlo ahora aquí, son 44. Entonces aquí está el valor y yo veo ese recurso a administrar, es exactamente el recurso a administrar del estudio previo, el recurso y el presupuesto que digamos, el INDER le dijo, Metroparque le dijo al INDER, yo me meto a 22.370, me meto. Exacto, Metroparques. Correcto. Pero los contratos, si usted los suma, dan menor que eso. Sí, pero no tienen previstos, o están en los imprevistos. Usted me dice, no están... No, es que cuando se suscribe con el ejecutor físico, el derivado, a él no se le puede hacer contrato por imprevisto. Por eso,
Nosotros sí, los ahí están. imprevistos, los recursos administrados son 22.370. Ahí están. Lo que entiendo es, los 3 contratos sin imprevistos dan 22.162 millones de pesos. Sí, señor, es correcto. Sin imprevistos. Sí, O sea, imprevistos. digamos, el INDER sí le pasa unos imprevistos Sí, doctor. a Metroparques, Así pero es. Metroparques no los traslada esos imprevistos puede. porque evidentemente sería pues como una, llamémoslo incentivo perverso que hubiera Exacto, imprevistos. eso no se puede. Es correcto. Entonces, dentro de cada uno de esos presupuestos establecidos por el INDER, mira que a dónde vamos, a costo total, que es el costo directo, que en resumidas cuentas, para ilustrar, es como el costo de poner el ladrillo allá en el escenario, más el AU, la administración y la utilidad, se adjudica es el costo total. Entonces mira que el rubro de imprevistos que hace parte de este recurso a administrar lo tenemos ahí disponible porque independientemente no sabemos dentro de la ejecución con que nos podamos encontrar pues que amerite una Perfecto. revisión por Esos interventoría. imprevistos que están dentro del recurso a administrar, no dentro de los contratos derivados del recurso a administrar. Sí, ahorita pues, preguntaré varias cosas, pero en particular esos imprevistos donde, no así donde quedan, sino cómo se definen, qué porcentaje, sobre qué monto, sobre el costo directo, sobre cuál. Ponete la pestaña general, donde lo estamos mirando ahorita. Eso. Está en el resumen. Resumen capítulos. ¿Dónde está el monto de? Lo que acabamos de ver. Ahí está, ahí. Dale, sube. Ahí está. Sí, señor, para cada uno de los escenarios está un monto Concreto. sí, señor. Se saca sobre qué, es lo que hay que preguntar, qué porcentaje es. No sé si de pronto ahí están los 208 millones de pesos. Pues que Pero muy fácil. Es que, pero es que los si los pueden podemos- sumar, los digamos, si podemos suman sumar. ahí, si suma ahí todos esos exacto, del- es lo que le hace. Pues, Sumate en el- al final, como el doctor le decía. Son 86 por acá. 80 estamos hablando de todo ese contrato o solo un sector. Solo un sector. sector. Y este es 80 y... Bueno, ahí pues se identifica pues como, y me imagino que interventoría también tiene un pedacito de imprevistos. No, mire que ahí tiene. No, aparte. La interventoría, un imprevisto. Muy difícil. Porque es que la labor de la interventoría es la vigilancia. Es que no haya imprevistos. Exacto. Perfecto. O sea, de todo ese recurso, 80, lo que entiendo es 86 más 81, es decir, 167 Pero- millones de pesos van a imprevistos. Pero venga, aquí, divídame esa cifra. Sobre el costo El total. C8 sobre C5, como para decirle al doctor, en este caso, ¿cuánto es el porcentaje? C8 sobre Sobre el C5. costo o el costo Pero no, sobre el costo sobre el costo directo. directo. Sí, es menos del 1%. Pero colóquele Es como el 1. dos decimales o algo, o tres. El 1%. No, pero con decimales. Exacto, es el 1.1%. Perfecto. Eso. Y el AU, que está también presupuestado, se me cuenta así rápidamente cómo se define y quién lo define. ¿Qué porcentaje se define? Ese. Entonces, para la administración de utilidad es lo mismo. El número de profesionales requeridos para la magnitud de la intervención y el mantenimiento, en función de ese tiempo y en función de los costos generales en los que tiene que incurrir el contratista y en los cuales la interventoría tiene que exigir que haya la permanencia de estos profesionales para que el proyecto salga como se está planeando. ¿Tiene un porcentaje específico? O sea, ¿cuál es el porcentaje? Sí, señor, pero entonces ahí va a estar variando en función de cada uno de los sectores adjudicados, porque va a estar en función de la complejidad, del tiempo de cada uno, porque en el tiempo que requiera los profesionales de este contratista, pues van a estar Vamos a ponerlo como en es función como de- un en función de paralelo ese similar proyectado. a la interventoría, Sí, pero sí. desde la... No está relacionado con los costos directos, teóricamente, ese AU. Concejal,
Porque me está diciendo es como del personal, que no son los costos No, pues el de la personal- malla, pues el si va a hacer personal un no. cerramiento necesita una malla, entonces eso No, la AU se el cobra sobre el personal que pone la malla, o pues ahí tiene un director de obra, residente de obra, y bueno. No, lo que pasa es que, lo que Porque yo yo no sé si dicen lo no está estamos equivocado, tratando. no está mal, pero venga, lo que pasa es cuando uno calcula la AU, digamos que dentro de la AU habrán unas cosas que dependen de los costos directos, que si usted mira por allá abajo, Ujú. son las pólizas y cosas de esas, Ujú. que son un porcentaje y algunos impuestos, mira, esos, ¿sí? Esos, pero lo otro no depende del costo del proyecto, sino la aplicación de personal profesional especializado al proyecto. No tiene que ver con los operarios y la mano de obra que se hace directamente. Para estimar ese valor del operario que hace la mano de obra, eso está implícito en el presupuesto de costos directos que usted vio, que tiene unos valores unitarios, que a su vez tienen una cosa que se llama APU, análisis de precio unitario, que tiene materiales, mano de obra, Mejor dicho, veamos acá, Eso. veamos este. Entonces, este es el AU de cuál contrato. Sector uno. Sector 1, grupo 1. Ve, Entonces el sector es 10. concejal, le quería resumir esto. Cuando usted mire el AU de cada sector, no le da igual. No, o sea, quiero Eso entender, es lo por que eso le quiero quería entender la decir. construcción de cada uno y hasta vamos a hacer el comparativo entre los dos AU. Exacto. Aquí entonces tenemos el detalle de la U, que es de 2.449 millones de pesos. Correcto, entiendo, pues. Voy a anotarlo por acá. Sáquele el porcentaje de eso sobre costos directos, que es que para que usted se lleve como la De base. acuerdo, quiero primero hacer como entre el 1 y el 2, cuál es la diferencia de AU porcentualmente. Es que ya Mira, me están, ahí o sea, dice, ahorita vea. veremos cómo es la construcción Mire, de cada ahí uno. está sumado, vea. 28 y 4 le da 32% sobre los costos directos. ¿Es correcto lo que dije, cierto? Sí, señor. Ujú. 32% sobre los costos directos. Permítame un segundo, o sea, 32 sobre costos directos. Esa es la 1 y el sector 2, por ejemplo, solo como para entender, grupo 1, sector 2. Debe estar similar porque los montos a No, pero- publicar son relativamente similares. No, pero ese da, por ejemplo, a 28.4. Ujú. ¿Sí ve? 28.4. Lo que pasa es que hay una tendencia a decir en lo público a veces que cuál es el AIU. Entonces ya le quitaron la I. Entonces ya Sí. dicen el AU. Entonces dicen, no, eso vale más o menos el 35 por las estampillas y por los impuestos y todo. Y uno dice, no, depende. Hay que hacer el análisis particular. Vea que en este no dio más del 30, dio menos del 30. Listo. 28.4. Y me imagino que está ya presupuestado para, como otros de los que no se hayan iniciado sus procesos contractuales, pues, Sí, señor. como solo para entender un poco entre qué rango están los AU de estas. Lo que más encarece, ¿sabe qué es? Es la duración del proyecto. Porque la carga del personal es muy dura. Del personal profesional especializado. O sea, estos son procesos de ejecución más cortos, entonces teóricamente ahí Claro. ya bajan Claro, los sí, claro. Van en función del personal, del tiempo del personal, del valor del personal. Entonces quiero ver, entonces vamos a ver ese 2045 administración de este, cómo se lleva, cómo se hace realidad, cómo se convierten esos 2.000 de este proceso contractual del sector grupo 2. No, este es, la verdad que Este es- ya sector. Ah, sí, Sector 4, sí, este es diferente. Sí, sí, es como para enseñarle los otros, ¿no? Pues aquí tenemos pues en realidad la sumatoria, ¿cierto? Del personal administrativo, de los gastos generales, ¿sí? Y de los gastos tributarios, jurídicos y legales, ¿sí? Eso nos da la administración. Ahora, si venimos a las utilidades, Digamos que el tema de fondo, el tema de fondo es, la administración es variable, las utilidades sí son siempre el 4%, es lo que entiendo sobre el yo. costo directo. Sobre el costo directo. Sobre el costo directo. Pero una perfecto. cosa importante ahí, doctor, como para que, digamos que es un aprendizaje para todos, que son como los valores más bravos ahí. Por ejemplo, en los legales y jurídicos, el de la contribución especial vale 670 millones, que es el 5%. Ujú. Es un golpe fuerte. Y usted va mirando para arriba y hace como unos paretos y se da cuenta que lo que encarece mucho la contratación pública, pues
Sí, son dos temas impositivos. Sí, son duritos. Mire usted solo O sea, la administración está, en este caso, digamos, los temas impositivos que están alrededor de, casi la mitad de la administración. Ajá, es 5, los porcentajes son Me refiero a esto, son 1.200, 2 millones sobre 2.200. Vean, el 9% se va en solo gasto legal. Estamos hablando sobre los montos de los costos directos. Sí, señor. Ya usted mira para arriba, mire lo otro, que usted cuando ahorita le presenté los profesionales, usted vio que ahí le presenté seguridad y salud en el trabajo, ¿se acuerda? Sí. Le presenté ambiental, le presenté todo. Es estos que están acá, gastos generales, ¿sí los ve? Y usted los suma. Porque cuando le dije esos profesionales son pares que también tiene el constructor. Son Sí, de acuerdo, o sea, entonces usted suma, el municipio, pues o la entidad pública, digamos que hace como un paralelo con, claro, con el... unos pares. Es decir, el director residente, si me puede subir un segundo, por favor. El residente de obra, o sea, tiene 2 residentes de obra que le rinden cuentas a Metroparques, Sí. pues en la práctica. Sí. Doc, una Es asamblea, viéndolo acá desde ejecución de mantenimiento y el proyecto en sí. Contratista le rinde Al cuentas a interventor. interventoría y la interventoría le rinde cuentas a Metroparques. Ese es el Perfecto. conducto. Digamos, que solo para preguntarlo como en términos prácticos, es un director que está dentro de los gastos de administración del contrato, que elige Metroparques, define estas personas, este personal administrativo lo define, o sea, el contratista tiene su director, pero aquí digamos que hay un par, un director que es un par de ese director de obra. Entonces Metroparques define un director, está incluido entre los costos contractuales. Sí. Lo tenemos. Como personal administrativo. Y le quería contar una anécdota. Quiero ver. Nosotros fuimos tan rigurosos. Que aquí se llama personal profesional requerido, entiendo yo. Pero le quiero contar de eso. Nosotros nos pusimos tan papistas, Metroparques, que casi no logramos completar. O sea, la autoexigencia que nos impusimos de la calidad de profesionales, que son todos los que están allá y acá, fue durísima, altísima, para garantizar, digamos, la calidad final de estos espacios. O sea, fue gente de la máxima experticia, profesionales idóneos y competentes. Al final nos vimos a gatas, como Digamos, les decía, para completar. ¿Cuál es la función fundamental de ese personal administrativo? Porque yo entiendo que cuando lo dice lo tenga que tener ese constructor. director, no el constructor. De Yo nosotros. el constructor entiendo cuáles son funciones. Si yo estoy poniendo un duplicado, llamémoslo así, del constructor, entonces el constructor tiene su director y su residente de obra. Metroparques tiene su director y su residente de obra. Así, pero no exactamente en la cantidad. Si quiere le mostramos, ahí tenemos el organigrama de nosotros. O sea, me refiero lo que entiendo es, este personal administrativo es personal que es de Metroparques. No, ese es del constructor. Del constructor, Sí. Perfecto. No, quería entender eso Ya. perfectamente. Es decir, esos montos que hay son Del constructor. No es que hubiera como un paralelo pues de personas. No exactamente pues, que Listo. milimétrico. No, porque es que para eso está teóricamente la intervención. También quería tener como unas personas especialistas en esos temas. Lo que pasa es que si usted suma para todas las... todo eso es mucho más grande que lo que nosotros tenemos, pero igual nosotros tenemos, digamos, de mucho, inclusive más de los que nos pidió el INDER. O sea, usted, digamos, esas personas que estaban sentadas, que usted muy amablemente nos presentó ahora, ellos, ¿dónde están ahí? Pues, ¿dónde están dentro del contrato? Ya. ¿Cómo, o sea, ¿dónde están esos gastos? Ajá. ¿En qué parte de los gastos? O simplemente en los honorarios de Metroparques. Profesionales requeridos. Personal profesional requerido. Y dentro de los estudios previos está también muy claro el personal que debe tener Metroparques para entenderse con el interventor y verificar que las condiciones que está presentando el interventor para el avance de lo que presenta, para autorizar esos pagos al derivado de obra, pues finalmente sí cumpla con las exigencias y con los requerimientos de ley que tienen que tener lugar. Y ese, me dijo ahora que es el personal profesional requerido, por eso estaba viendo cómo se hacen, cómo se establecen estos presupuestos. Aquí está, doctor Brand. Ese personal profesional requerido es un personal que no es un contrato de prestación de servicio, sino que son con personas de la planta de Metroparques. No. Son contratos de prestación de servicio. Nuevas personas. O sea, pero cuando me dicen nuevas personas, ¿lo hace a través de un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios?
Esos 206 millones de pesos de las personas que estaban allí sentadas. Son gastos por prestación de servicios. Correcto. Sí, señor. Pueden hacerlo para varios, es decir, puede ser una persona que tiene, usted suma ese paquete, pero tiene un profesional, pues... Aquí está Sí, expresado. Exacto. O El sea, organigrama. no es milimétricamente que haya un personal, por llamarlo así, espejo, como tiene el contratista con el interventor, sino que tenemos un profesional, profesionales por grupos, que los grupos se desprenden los sectores. Esta persona eventualmente podría ser para varios de los contratos. Sí, señor, así es. Eso podría generar eficiencias en costos, o se suma más bien, como que una persona tiene dos contratos porque se llevó una parte de presupuesto de un contrato y otra parte de presupuesto, teniendo la misma función. Simplemente es como era el grupo 1, entonces le pagan 100 pesos por el grupo 1, y era el grupo 2, puede hacer lo mismo. Eficiencias en costos. O sea, eso se ahorraría, pues, teóricamente, se podría, se podría ahorrar una parte de esos montos presupuestados. No. De ese Lo personal que le quiero decir es profesional que requerido. cuando se hizo el análisis de la aplicación de nuestro personal ahí, se optimizó la aplicación de ese personal, pero lo que está ahí ya, eso es. ¿Me hago entender? No es, Sí, perfecto. Ya después de todos los... Sí. Entonces vamos a volver al establecimiento de presupuestos. Vamos a volver de cómo está contractualmente. Linder puso en sus estudios previos unas necesidades establecidas por grupo. Entiendo que se construyó de la mano de Metroparques. O sea, estos montos y estos presupuestos no los estableció el Linder. El Linder lo hizo con Metroparques antes de poner los estudios previos en el SECOP. No, la necesidad siempre la determina la entidad del INDER. No, el Inter. Pero nosotros no, digamos que nosotros lo que hacemos es cuando recibimos una información de esa, es lo que le puse el ejemplo ahorita del baño. Podemos decirle, no le medimos a eso. O sí, no le medimos a eso. Pero teníamos, digamos que, porque nosotros no podemos correr el riesgo de que no alcance. Y encontramos que si es algo que podría ejecutar Metroparques con eficiencia en todos los temas, técnico, presupuestal y en términos de tiempo. Entonces, si nos volvemos un segundo a un presupuesto ya de un sector, solo quería ver una cosa dentro de esos administración y utilidades. Esos 10.430 millones, ese fue el contrato grupo 1, sector 2. Tiene un personal administrativo. Nos subimos un segundo, porfa. Este es el valor total de los 6 meses, ¿cierto? Pues supongo... Hay unos contemplados en 6.5 meses, otros en 6 meses. Ajá, exacto. Sí, el número de personas, etcétera, como el monto total. Eso suma 505.890.000 pesos. Me dice que lo estoy buscando, como dónde encuentro. Miren, personal profesional requerido, 206 millones. Pero ojo, que es que este es el del constructor. Sí, no, por eso, me refiero a ¿dónde encuentro yo esto en el presupuesto, en el recurso de administrar? En el presupuesto definido, o sea, por el INDER, o sea, en el presupuesto que le envió Metroparques al INDER. ¿Dónde encuentro yo esos montos? Simplemente dirá, ¿dónde encuentro yo esos 505 millones de pesos? ¿Están en dónde? Pues, ¿en cuál ítem de estos? ¿En recursos de administrar, en personal profesional requerido? Pues, ya le entiendo, no, tranquilo. Lo que pasa es como a dónde los veo. No, mire, muéstreme aquí. No entiendo es... No, pero yo le muestro acá una recursos de administrar. No, lo que pasa... Yo utilizo aquí las gafas. Sí. El recurso administrar. Todo lo que sea derivado del mantenimiento. Es en recursos de administrar, doctor. Listo.
¿Y dónde? ¿Usted quisiera que como que le ampliáramos como el acordeón, digámoslo, para... No, lo que quiero es como que es personal profesional requerido, porque entiendo que está el recurso administrado, pero veo después que hay un personal profesional requerido por 206 millones de pesos para grupo 1 y 2, pero para los dos contratos. Es que ese es para, ese que usted dice, el personal requerido, es toda esta gente, damas y caballeros. Perfecto, es más de apoyo, pues llamémoslo así, más de apoyo al contrato. Exacto, pero ese es de Metropar. Que tiene más relación con, teóricamente, la interventoría. Supervisión. Sí, por la supervisión, pues bueno. Por parte del contratante. Es que lo que pasa es que nosotros somos como los administradores, y yo tengo no simplemente que ser un tramitador o un comisionista, tengo que garantizar que lo que se haga quede bien hecho, ¿cierto? Correcto. Tengo mi equipo que, digamos, que lidera y coordina tanto a administración como a constructor, pero a quien le pide cuentas es a la interventoría. Entiendo. Entonces el personal profesional requerido no es contratado, o sea, ese sí es directamente de Metroparques a través de los contratos de prestación de servicios que estamos mencionando, que no es el personal administrativo que está dentro de los recursos a administrar en cada uno de los contratos. Correcto. Correcto, lo entendió muy bien. Perfecto. Estos costos, es decir, quiero ver es cómo se define, ya para terminar, que eso pues será en varias sesiones, cómo se define el total, la totalización, las utilidades, sobre qué gana utilidad teóricamente el contratista. Ahí. Sobre el costo directo. O sea, no, por ejemplo, no sobre ese personal requerido, no sobre las, pues no sobre pólizas, no sobre... Es que la ley no lo permite. Usted no puede cobrar. O sea, en el decreto 2090 que le dije, que realmente es el reglamento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, se habla que la utilidad es sobre costos directos. Perfecto. Y ya cerrando, porque ya creo que van a ser las 12 del día, son las 12:07, ya nos pasamos. Igual, vamos a grabar 5 minutos más. Tranquilo, si quieren nos quedamos hasta la 1. No tenemos afán ni problema. Entonces, quería preguntarle por la selección de estos contratistas. Si nos puede contar dos temas fundamentales de esos. Bueno, el primero es cómo fue el proceso, es decir, quiénes se evaluaron, cómo se evaluó para que el contratista, por ejemplo, Corales, Corporación para la Alianza Estratégica Empresarial, fuera el contratista del Grupo 1, Sector 1, y como HR, Constructora SAS, fuera adjudicado ese contrato. ¿Qué se evaluó? Pues, o más bien, ¿cómo fue el proceso contractual? ¿Quién se invitó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se publicó? Etcétera. ¿Cómo se hizo la invitación privada? O sea, todo se hizo con apego. Si nos cuenta, pues solo como para, o sea, entendemos el apego, pues pero, o sea, tal estatuto. Cual lo que dice ahí, nos ceñimos a eso. Entonces, al reglamento. Aparece contratista para el mantenimiento del deportivo Grupo 1. Eso entonces voy a hacerlo para que sea bien didáctico y pedagógico, que las personas que nos escuchan puedan entender esto. Entonces, hay una necesidad, contrato para el mantenimiento, veamos cómo se definió el presupuesto, y entonces dijeron, hay 10.101 millones de pesos. Entonces vamos a sacar el Grupo 1, Sector 1, ese contrato por 10.101 millones de pesos. 10.101 millones de pesos. Entonces, se publica dónde, se invita dónde, cómo se hace. O llega y dice, ya está dividido, voy a invitar a quienes. Si usted nos explica cómo fue el proceso específico de Corporación para la Alianza. Sé que todo se hace por invitación privada. Sí, señor. Correcto. Se invitaron a 3. ¿Qué es lo que nos exige el correcto. De una base de datos que tiene de más de 140, que tenemos que buscar quiénes cumplen como con esa exigencia del monto de la inversión, ¿cierto? Tengan experiencia. Correcto. Sí, entonces, si nos cuenta rápidamente, en este caso, primero, a quiénes invitó, y segundo, porque eso, por ejemplo, no aparece en SECOP. Correcto. Pero yo sí no me sé eso de memoria. Pero como a quienes invitó. Pero sí le podemos contestar eso por escrito al doctor, que él lo pidió ahí, como bien lo dice, y no se le respondió. O sea, yo quisiera entender
con claridad cómo se llevó a cabo ese proceso contractual interno de Metroparques. ¿Qué fue una de las cosas que pasó? Para ser pues bien claros, el INDER nunca nos ha respondido lamentablemente esto. El INDER, la última respuesta que nos dio en febrero, ni siquiera pues dijo cuál intervención se iba a hacer. Lo mismo que le pregunté a usted, el INDER no lo tenía ni idea. Por eso Metroparques está mucho más detallado, aunque por reitero no lo respondió, pero se ve que tiene ese sustento. Yo no voy a defender al INDER, pero yo conozco lo que ellos tienen y también es sumamente detallado y muy juicioso, pero no sé pues por qué. Me gustaría hacer una salvedad pronto para ilustrar al concejal, y es que en los estudios previos sí quedó muy detallado la experiencia que teníamos que exigirle a los proveedores. Entonces todo se hizo verificando el cumplimiento de esa experiencia en el registro único de proponentes de cada uno de esos entonces proveedores. brevemente, si nos pueden mencionar cuáles fueron los requisitos que se solicitaron para están en los estudios previos. para el INDER. Sí, no, ahí. Ya. Listo, entonces los contratos que aportara cada proveedor tenían que ser máximo 3, y esos 3 tenían que tener una sumatoria igual al monto que se iba a adjudicar. Es decir, en este caso y en esa particularidad, construcción, adecuación y o mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos, o infraestructura. Sí, señor, con esta experiencia, tenían que tener esa experiencia De relacionada. infraestructura y o edificaciones no residenciales, adecuación y o mantenimiento deportivo y recreativo. De escenarios deportivos, recreativos, o la construcción, adecuación y o mantenimiento de infraestructura y o edificaciones. Perfecto, no entonces ya residenciales. vamos a darlo esto lo veremos en la próxima sesión, que es el 30 de marzo. Tenemos una sesión aquí. O sea, lo vamos a pedir aquí de forma oral, pero también lo haremos pues por escrito para que quede claridad cómo se han llevado a cabo estos dos procesos contractuales. Los 3, incluiríamos pues el de interventoría. Perfecto. En particular, primero, quiénes fueron invitados. Segundo, cómo fueron evaluados. Tercero, la experiencia acreditada por cada uno para estos contratos. Cuarto, cómo fue la evaluación del mismo. Porque y quién pues fueron las responsables, cómo se hace esa evaluación, pues que reitero, se hace con base en el estatuto contractual de Metroparques, pero pues cuando dice que hay un comité, yo no sé qué, uno no sabe quién es ese comité, con nombres propios. Vea, las personas que definieron estas condiciones fueron los que hicieron la invitación, fueron este comité que está compuesto por tales personas, como en ese detalle. En el manual de contratación dice esto, pero se lo respondemos también por escrito. Correcto, sí, yo lo estoy viendo ya para cada uno de los procesos que se han ejecutado, con los procesos o también, pero entiendo que hay unos abiertos también, entonces como saber quiénes fueron invitados a los procesos que están actualmente. Yo esto, no lo tome a mal, sino que se lo hago pues con no. Pues digamos que eso es de las cosas que no quisiera aprenderme, porque si me pongo a aprenderme cada uno de los estatutos contractuales de cada entidad pública de la administración, mejor dicho, ya pero voto mucho, con total certeza mucho byte en la mente, que es cada vez usted sabe que estamos más deficientes. Entonces, imagínense, me pongo a comparar el de Metroparques y el de, no sé, el AEDU, me enloquezco. Yo respondo por el de Metroparques. Me enloquezco. Seguramente los también es fabulosamente bien hecho. Los hacen muy bien. Entonces, si nos muestran cómo fue todo ese proceso y cómo son los procesos de ahora, quiénes están siendo invitados, los tiempos que está, sabemos que va a ser el 15 de mayo, el 15 de abril, pero evidentemente supongo que ya hay unos procesos que posiblemente haya unos invitados concretamente. Quiero ver cuáles son esos invitados a cada uno de esos procesos, en particular de estos vivencias futuras, y cómo fue la evaluación. Quiero ver si... Bien. Entonces, quiero conocer todo ese detalle. Podemos conocer todo ese detalle para ver cómo se hacen los procesos contractuales particulares en este sentido. Y sí, creo yo que sería como lo único por ahora para ir a la otra, para llegar a la otra comisión accidental ya con mucha más información. Que hoy preguntamos, reitero, generalidades de cómo se establecen los presupuestos, cómo son las fechas, en fin, todo ese detalle que también pues lo vamos a solicitar que nos lo adjunten tan amable al derecho de petición oral, pues que reitero después particularizaremos
en las preguntas. Una consulta de cuénteme. procedimiento. Es procedente que aún, digamos que en función de lo que se habla aquí hoy, ese comunicado que usted nos pidió, que ha manifestado, que lo siente incompleto, ¿se lo completemos? ¿O Por usted va a generar favor, uno nuevo? y le voy a decir porque igual esto llegó el viernes. Ah, Entonces, ok. ¿cómo haría yo? O sea, hoy es porque aquí hoy estamos Digamos, hablando, es procedente que hoy se lo fue completemos coincidencia, entonces. coincidimos en que hoy nos encontramos, correcto. Pero, sí, por favor, o sea, Ok, es decir, ok. eso que vimos, cómo me lo lleva, si usted me Ok. quiere entregar todos sus datos, pero pues bien organizados con cada uno de los puntos, bienvenido. Si Por quiere decir simplemente algo metodológicamente, me presta un momentico, yo le digo esto. Por decir, usted nos hace la pregunta. Pero como, o sea, ¿qué le hubiera respondido yo? No, pero es para facilitar Voy a poner el metodológica. ejemplo. Usted me respondió esto el 10, hoy nos encontramos, fue el viernes. Entonces yo hubiera revisado, le hubiera dicho, ¿sabe qué? No me envió esta información, no No. aparece en el SECOP esta No, pero información, entonces envíemela. hagamos- Lo que le dije aquí oralmente es lo mismo que le hubiera escrito. Es decir, vea, en la información que me está envió y no se encuentra publicada en el SECOP, Por sí ejemplo, vas a llegar esta metodológicamente, información. No sé si pues, usted me corrige, Alejandro, es carpeta número 1 con el punto 1 y habrá una carpetica que se llama la carpetica 1.1, 1.2 con la información que sea necesario anexar. Y aquí sería, me imagino yo, Pues es todo lo que me entiendo, pero por no, ejemplo, es la lo que mismo. estamos viendo ahora es ya de los procesos contractuales. Porque Ya. le voy a decir una cosa, yo no sabía que había procesos contractuales. Como apenas, o sea, yo me enteré que había procesos contractuales fue porque le respondí. Como no hay, si usted va al SECOP, si yo voy al SECOP, yo no encuentro los procesos contractuales. Pero- ¿Por qué? Porque usted me está diciendo, ahí tiene un estatuto que lo rige a usted. Ajá. Entonces yo no voy en el SECOP, a mí me va a aparecer el contrato interadministrativo. No exacto. me va a aparecer el contrato. Sí, no, está Yo bien. le estoy preguntando todo lo que se ha desarrollado al contrato Pero interadministrativo. metodológicamente, para ponernos de acuerdo, es que no quiero, bueno, la verdad, créame que quiero es que usted reciba la información y le sea amigable y fácil de leer. Entonces sería como una carpetica con esta numeración, Está bien. pues una carpeta 1, que yo no sé, aquí, y atender lo que dice acá con los anexos, ¿cierto? Usted ya me dirá que esos pues, sectores. Yo Y esa no- parte no, por eso le estaba preguntando, porque yo quería conocer No, cómo y iba la a uno- hacerse. Y la 1.1, pues la carpetica 1.1 tendrá la información de esto, como para que sea más amigable. Hay unas cosas que están, digamos, relacionadas con los presupuestos, con las etapas contractuales. Hay otras, más bien, no necesariamente el presupuesto y como los procesos jurídicos van de la mano. Teóricamente se termina ligando en algún momento. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, el presupuesto asignado para obras, Ujú. ahí está, ahí me lo mostró. Entonces usted me va a decir, para la cancha, dijimos pues para el cancha polideportiva en Carpinelo, pues esa ahí va a aparecer, o sea, decir, de 200 millones de pesos, solo para poner un ejemplo, que es diferente al proceso contractual. El proceso contractual no se hace un proceso contractual para esa cancha, se hace un proceso contractual, como lo vimos hoy, para un grupo, sector que se definió en los estudios previos, que ya podría decirme, vea, eso es diferente. Eso no aparece, hay cosas que no van a aparecer en SECOP, porque no va a aparecer la cancha específica de Carpinelo, cuál fue su fecha de inicio, su fecha de finalización, pero sí, ustedes tienen cronogramas aparte, entonces la información posiblemente no está contestada como en un solo ítem, No, por eso. sino que es una sumatoria Pero- pues, de pero factores ¿quieres jurídicos por un lado y... Quiero intentar como que sea más amigable para usted, para que no se le vuelva un universo. Mejor dicho, se la mandamos. Perfecto. Y si encuentra Entonces que lo no que le le digo, satisface, lo que nos le estoy vuelve y nos diciendo es, dice yo y me luego- encuentro hoy con los procesos contractuales avanzados. Yo por eso lo pregunto. Esta pregunta lo decíamos hecho ya hace varias semanas y me llegó la respuesta el viernes y como entonces hoy el lunes, pues yo lo leo y digo, hay cosas que faltan, por eso las pregunto en la comisión accidental. Le hubiera respondido exactamente lo mismo cuando yo hubiera leído este derecho de petición, le hubiera dicho, vea, usted no me envió esta información, la que le dije aquí en persona que no me había llegado, se lo hubiera escrito, simplemente vea, en la respuesta que usted me dio, con fecha de 10 de marzo no me llegó esta información, no se puede encontrar, alléguemela, entonces esta es la que me va a llegar, pero ya pues cierro como yo no sabía que había procesos contractuales, no pregunté por los procesos contractuales, yo simplemente quería saber cómo está estructurado el proyecto, y aquí ya encuentro cómo está estructurado el Sí, proyecto. no está bien, pero vuelvo y le reitero, si en la información que le enviemos usted encuentra dificultad interpretativa o cree que está incompleta, nos lo hace saber tranquilamente y el mismo Así día será.
O sea, Así será, muchas intentamos gracias. subsanar el tema, no queremos que sienta como que estamos filtrando, es que no hay nada que filtrar. No, por eso, y por eso entonces adicioné, como ya sé que hay procesos contractuales, las preguntas sobre cómo han sido esos procesos contractuales, quiénes fueron invitados, qué experiencia Entonces, tuvieron, como como que todo es ese importante detalle, entregarle a porque él. ese, si lo buscara en el SECOP, No lo va a en encontrar, este momento no lo va a porque encontrar. Es un manual de contrataciones. Por un lado, y además la parte precontractual, no, ¿a quiénes invitaron? Esa parte puede de pronto aparecer al día de mañana, es como el publicado pues el contrato final, pero no como esa etapa previa de fase precontractual, y por eso había preguntado las fechas. Entonces, si usted seguramente me hubiera respondido esto hace 20 días, yo posiblemente le hubiera preguntado, mándeme esto detallado, pero Igual como me lo encuentro hoy, y la que necesiten. como me lo encuentro hoy, voy a levantar aquí un cosa que se me ha olvidado. La que me encuentro hoy, por eso profundicé ya en preguntas concretas sobre lo mismo. La única duda que me quedó ya para cerrar es el número de escenarios, porque es que las cifras los veo como 281, 263, más 50 de otras. Lo que pasa es que yo le voy a decir las cifras exactas y me corregirán los compañeros, ¿no? Hay una etapa cero, que es ejecución de los mismos escenarios que no son de recursos de vigencia futura. Correcto, o sea, es una sumatoria, un paquete de cosas. Lo que pasa es que desde el punto de vista de ingeniería, sí. es que usted, insisto, usted no está hablando con políticos, está hablando con técnicos, con ingenieros. Nosotros, para poder administrar eso, hacemos un plan maestro de orientación y dirección de esos procesos. Y los manejamos para poder cumplir con las metas en tiempo, calidad y... Entonces le hago esta pregunta. Entonces son 50 que avanzan ya, de los cuales de esos 50 hay 30 contratados, y hay otros 231, de los cuales de 231 ya hay contratados 113. Perfecto, pero entonces la pregunta es esta. El contrato interadministrativo que se celebró entre Linder y Metroparques incluye recursos, futuras. Pero, o sea, lo que yo veo es, De el contrato futuras, 67 tiene diferentes fuentes de financiación, ¿o es solo vigencias futuras? Ese es vigencia futura 231. Bueno, o sea, por eso. Entonces, 231. No es no, pero espere que... o es una sumatoria de vigencias futuras más ese recurso ordinario de Linder. Espere. Sí, señor, sí tiene diferentes fuentes de financiación. Tiene entonces un componente de vigencias futuras y también tiene un componente de presupuesto participativo. De PP. Y tiene una pequeña parte de recursos ordinarios. Pues bueno, entonces para efectos de esta comisión accidental, como yo no tenía esa información adicional, vamos a poner esto como un solo paquete de escenarios de estructura, entendiendo que su gran monto debe ser pues las vigencias futuras, correcto. Entiendo que hay una parte de recursos ordinarios y PP. Pues hay PP y recursos ordinarios. De hecho, PP está muy en un grupo específico, según vi. Sector 7, grupo 4. Sector 7. Exacto, sector 2, grupo 7. Sector 7, grupo 4. No sé. Hay que recordar bien con precisión los montos de vigencias futuras para esto. Bueno, no sé si por ejemplo la unidad deportiva Tanasio Girardot está dentro de vigencias futuras o está dentro de los recursos ordinarios. No sé, tendría que ver. Entonces más bien como si se puede, buenísimo, ya cerramos ahí para que todos nos vayamos a almorzar. Rápido, no, espere que eso es rápido. Quiero ver ya en la generalidad la fuente de financiación de cada uno de estos escenarios. Bueno, dicho, el contrato de 67.000 millones de pesos. Sí, mire, creo que fue el monto. El de 68.532. Ese 68.000, está compuesto por cuánto de vigencias futuras y cuánto de presupuesto. O sea, cuánto de presupuesto, 68.532 millones. Esos tienen ítems, entonces dijimos, es vigencias futuras más ordinario más PP. Se contrató todo el paquete en uno solo, no solo basado en vigencias futuras. Vigencias futuras, ahí hacemos la filtración a sí. Aceptar, son esos. ¿Cuántos montos que suman? 218, 231. Bueno, ellos como se encontraban. Buena la pregunta que él dice. ¿Cuántos? No, pero está diferenciado cada escenario de dónde sale el recurso. Sí, por eso, pues él pregunta que esos de vigencias futuras, ¿cuántos suman? Que de pronto le coincide. No. Perdón, ¿qué cuánta cantidad de escenarios son? Para ver si son el número que él dice de 200. Pues me refiero es
ahí entiendo es cuál es la fuente de cada una de las canchas, para decirlo pues Sí, en, sí, sí. en la práctica. Reitero que son muchas otras cosas, pues la cancha es como la forma más tradicional de verla. ¿Cuánto suman dentro de las intervenciones como la base presupuestal? Si yo digo vigencia futura 68.000 son vigencia futuras tanta plata, Ahí está. ordinario tanta plata y PP tanta plata, Ahí porque está. aquí yo creo que es más ejecución y no sé Uno. si sea exactamente lo que estamos preguntando, Sí, señor. porque este es más de ejecutar, no, y la ejecución tiene otros ítems Pero adicionales sí, honorarios y pero de- sí nos obligamos a tener identificado dentro de la intervención, derivado de un proceso juicioso de planeación, la fuente de financiación Porque de veo cada que el- escenario para el momento en el que se autoriza. Sí, porque veo que PP es un monto pues más pequeño, 1.798 millones de Pero ahí pesos. cuánto le da usted ahí de vigencias futuras. 64. No, eso es lo que aquí 64.000. Ajá. Eso incluye, reitero, según entiendo, todo. Sí. O sea, todo lo que vemos aquí, recursos administrar, gravámenes, Sí. todo, personal, honorarios, IVA, etcétera. Y allá puede Sí, mirar o sea, usted- además del 90%, de 90 Ah, sí. Sí, Sí, sí. casi 5% de los recursos son de vigencias futuras. ¿Cuál es ordinario? Solo para Exacto. entender cuánto recurso ordinario es. Entonces, borre el otro, eso, y eso. Esos dos, que suman 2.247. Sí. Y el otro, que es de participativo, eso. Pepe, sí, yo creo que Pepe fue en 1900, o sea, tenía un 1.798 millones. Ahí es decir, está. al mil- Ahí está. Tú, ¿sí lo vio? Ahí está. Más los otros 50 escenarios, pero lo que yo sí quería ver era cuando él tenía en la mente 200, usted al principio decía una cifra, 200. Es 63. No, eso. Ah, pero eso tampoco cuadra con la... No, Pero son 231 de este. Exacto, 231 o sea, estamos viendo, es 231 el paquete de todas las intervenciones. y 50 de que ya... La pregunta es, para un escenario está como ordinario versus, o sea, como que todo el recurso ordinario se llevó a unas canchas pues escenarios deportivos, o se puede combinar, a una específica se hizo vigencias futuras 100 pesos y ordinario 20 pesos. Pues son pocas realmente. No, a proyectos específicos, si usted ve ahí, si ve que son, ¿cierto? Cancha polideportiva. Escenario específico. Ajá. Sí, o sea, no es que después yo encuentro San Javier, cancha polideportiva en todo el de San Juan, con El PP otro- y con otros recursos de vigencias futuras. Podría hacerse, o está destinado uno a uno, es decir, vigencias PP solo a esa y no va a encontrar pues, recursos ordinarios o recursos de vigencias futuras en esa cancha. Concejal, frente a este proyecto, no, cada cancha tiene su fuente de financiación definida. Sí, correcto, o sea, no, después no se combinan, pues, No se está- o sea, no esa se era la está pregunta. repitiendo. Listo. Así dejamos con las preguntas, pues, que quedan en particular sobre los proyectos. Son 231 escenarios, número 263. 231 en este convenio 26820 y en total son 281 escenarios los que estamos interviniendo, que finalmente lo que expresaba Que el son equipo 50 Carlos. que venían de antes, para decirlo de alguna manera. De Sí, sí. 50 que venían de antes, doctor, y pues como para ilustración de la charla, no es que sean los primeros que hace el INDER como para cerrar. O sea, antes de esos 50 también hicimos otras intervenciones del INDER. Yo miré el histórico durante digamos, Ujú. 3 años, que no quiere decir que apenas inició el INDER a hacer intervención en espacios deportivos y recreativos. Si quiere yo, como ilustración, le paso como todo el histórico que demuestra que no fue que ahorita en este año final se va a hacer todas las intervenciones, no. Se ha venido haciendo otros años y yo se lo puedo pasar para que usted lo revise y tenga pues como claridad sobre el particular. Y le voy a vaticinar el futuro. Vamos a ver si soy capaz de vaticinar el futuro. Hay una empresa que se llama Construamericana. Apuesto que va a ser una de las felices ganadoras de los otros contratos. Vamos a ver. No la conozco de verdad. Pues le estoy diciendo Lo que pasa estoy es que- vaticinando el futuro. La verdad no la conozco porque yo soy, usted bien ha dicho, nuevo aquí. Yo me fijo solo en el cumplimiento de lo técnico, pero voy a poner cuidado Le sobre su voy vaticinio. a poner vaya a ver mi vaticinio. Se llama Construamericana. No, O bueno. Americana Iluminaciones. Después veremos Voy a mirar. si es una de las afortunadas ¿Pero es de ganadoras de los construcción siguientes o qué? contratos. Sí, entre otras adecuó la oficina del SBIMED, que también la adecuó Vía Metroparque se adecuó.
allá. No, Metroparque, no, Allá, usted allá. es nuevo, usted ya muy poco. Ya muy poco. Pero voy a revisar todo eso en detalle. Pero lo que le digo es que créame que no solo ahora se están haciendo intervenciones en estos espacios de recreación para las personas. Perfecto, muchas gracias. Vamos a levantar la sesión a todos agradeciendo su tiempo a las 12:29.